aprender todos porque tanto el que preside el espacio como quienes están escuchando nos terminamos enriqueciendo. Pero bueno, yo les cuento rápidamente, tengo un interés especial por San Agustín desde hace muchos años, quizás desde cuando comencé mis estudios teológicos y filosóficos. Yo creo que varios conocen la hoja de vida. Estudié teología y filosofía en Sao Paulo, Brasil, en el Instituto Aristotélico Tomista. Después estudié en la Universidad Santo Tomás de Aquino, también filosofía y educación religiosa. Y después la maestría y el doctorado los hice en UPB, aquí en Medellín, y mi trabajo, de hecho, la tesis doctoral, fue sobre San Agustín, un título un poco... aquí siguen llegando personas, bienvenidos todos. Emma, bienvenida. El título al respecto de San Agustín pues puede sonar un poco teórico y académico, pero es muy bonito cuando uno lo aterriza un poco más, y es el proceso de formación filosófica en San Agustín y su concepción estética, una vida de contemplación, conversión y catarsis. Digo que puede sonar un poco académico porque no serían las palabras más adecuadas para delinear el panorama y la vida de San Agustín de Hipona, pero él tiene unos méritos inmensos, inefables hasta cierto punto, de todo el aporte que le dio a la Iglesia durante esos primeros siglos tan convulsionados, ¿no? Hasta el edicto de Milán, que fue a inicios del siglo IV. Tenemos que San Agustín nace en el año 354 y nace en Tagaste, en el norte de África, un lugar un poco particular para nosotros hoy en día, pero en la época fue cuna y fue lugar de paso de muchísimos mártires. Y San Agustín tenía un padre pagano, no creyente, y su madre, por el contrario, que en estos días celebramos las fiestas de uno y otro, y de hecho muy bonito que la iglesia quiso colocar en el calendario litúrgico, quiso colocar a uno al lado de la otra, la madre como que cuidando y acompañando a su hijo también, porque tuvo muchísimo que ver en su proceso de conversión. Dentro de los intereses que tenía la familia, que era una familia acomodada para la época, obviamente el padre quería para él una proyección a nivel social, económica, inclusive política, y el interés único y fundamental de su madre Santa Mónica era que él conociera la fe cristiana. En la época, ¿a qué se reducían las escuelas o los centros de estudio, ¿no? Lugares muy pequeños en los cuales algunas personas más conocedoras en ciertas comunidades empezaban a compartir con ellos, con los niños o con los jóvenes y adolescentes, pues algunos aspectos más teóricos con relación a la aritmética, a la física, algunas nociones de biología, retórica, etc. Y a los 11 años más o menos, viviendo en Tagaste, San Agustín asiste pues obviamente a la escuela del pueblo, y curiosamente nada que ver con lo que sucede en la edad madura de San Agustín, y mucho menos al final de su vida, en que brilla de una manera especialísima por la sabiduría. Pues este niño de 11 años era más bien repelente para el estudio, para los asuntos académicos, y mostró un interés lo más escaso posible con respecto al panorama académico. Y la familia entonces decide enviarlo a otra población, distaba ahí mismo en el norte de África, lo que conocemos hoy como Argelia, en Madaura. Madaura era una región que quedaba más o menos unos 28 kilómetros de Tagaste, era un pueblo, digamos, un poco más desarrollado, y ahí en el estudio se aplicó un poco más San Agustín. Sin embargo, no era lo que la familia quería para él. Inclusive ahí empezó a desordenarse su vida moral y sus costumbres, y ya para los 17 años de edad más o menos, él ya empieza a compartir su vida sin ningún tipo de vínculo conyugal o matrimonial, mucho menos sacramental, con una mujer. O sea, ya vivía con alguien de manera frecuente a los 17 años de edad. Este es el San Agustín antes de su conversión. Pero hay un acontecimiento ahí que lo mueve mucho y lo apega más, en el buen sentido de la palabra, lo apega más a su madre, a Santa Mónica, y es la muerte de su padre. En ese año, estando él en Madaura, si no estoy mal todavía, vivía ahí y estudiaba, muere su padre, más o menos el año 371. Y ahí él empieza a considerar de una manera más especial lo que significa
el papel de padre y de madre como cabeza de una familia, y empieza a considerar lo que fue el empeño de sus padres para que él saliera adelante. Obviamente todo este proceso de él va acompañado, y es curioso porque a pesar de todos los sacrificios, las oraciones, todo lo que hace Santa Mónica, literalmente rasgando los cielos para pedir la conversión y la santificación de su hijo, pues llega a los 17 años y el jovencito no es lo que la madre quiere. Pero ahí, a partir de este momento de la muerte de su padre, se empiezan a ver pasos ya más claros y agigantados, no solamente para él colocarse o implantarse una disciplina mucho más firme y fiel a lo que su madre quería, sino especialmente esos primeros pinitos hacia la vida más ordenada y obviamente una vida cristiana. Aquí siguen llegando personas. Diana, bienvenida. Bueno, y a los 19 años, 2 años después de la muerte de su padre, hola Diana, bienvenida Diana, regresa a Tagaste, a su ciudad de origen donde él nació, y es profesor de gramática. Tagaste pues es un pueblo muy pequeñito, y ahí él ya le empiezan a crecer unos deseos de entregarse unos panoramas mucho más amplios, y entonces se va de viaje a Cartago, y ahí empieza a tener una formación mucho más consolidada en el ámbito académico y empieza a brillar de una manera impresionante. Inclusive en la poesía, nosotros lo conocemos a nivel de la teología y de la filosofía, pero en la época, 19, 20, 21 años, ganó inclusive premios de poesía. O sea, era un hombre que empezó a resaltar en todas las ciencias y en las disciplinas de la época. Empezaba entonces la gracia de Dios ahí de alguna manera a enriquecer o a hacer brillar de una manera más especial su naturaleza, pero ya Dios tenía unos planes más especiales para él. Y no era solamente quedarse como profesor. Entonces San Agustín decide en un momento determinado irse a Roma. Pero el interés de él no era tanto enseñar, sino ganar más dinero. Y Dios, a la par de las oraciones de su madre Mónica, que Santa Mónica termina yéndose a este viaje ya con él y lo acompaña más de cerca, seguramente más que las oraciones, o además de las oraciones, el ejemplo de ella a su lado empieza a edificarlo. Y Roma, si nosotros nos ponemos en el contexto, pues obviamente era la capital del imperio, por lo tanto triunfar en Roma era triunfar en todo el sentido de la palabra. Y ahí San Agustín logra abrir una escuela. Eso, mejor dicho, era pues el gran acontecimiento para el desarrollo profesional y la cualificación de una persona. Entonces fue uno de los grandes triunfos de él a nivel humano. Sin embargo, sucede algo muy interesante, y es que hay una ciudad que le llama a él muchísimo la atención, y es Milán. Milán, digamos, hoy en día estaría muy cerca de Roma. En la época, pues obviamente por las condiciones del transporte no lo eran tanto. Sin embargo, lo impulsa ese deseo interior natural de proyectarse a nivel académico, pero también la gracia de Dios, porque hay un personaje que le llama la atención de una manera muy, pero muy especial, y es San Ambrosio. San Ambrosio, que es obispo de Milán, tiene fama de gran predicador, pero a la vez, recordemos que para esa época, nosotros estamos hablando del siglo IV, para esta época filosofía y teología iban muy de la mano. Entonces San Ambrosio, siendo obispo, habiendo sido formado en filosofía, teología, era brillante dentro del cristianismo, que la iglesia ya había salido de las catacumbas gracias a ese famoso edicto de Milán de comienzos del siglo IV. Salió de las catacumbas y entró a otro panorama y a otro contexto diferente. Ahora empezaron a aparecer las grandes herejías. Tenemos a los maniqueos, que tenían mucha fuerza, tenemos después a los donatistas, etc. Y en todo ese ambiente académico de la época aparece entonces esa gran estrella llamada San Ambrosio. Y lo que le atrae a Agustín es la inteligencia de Ambrosio, la lucidez en sus palabras, en sus expresiones y en sus discursos y especulaciones, pero hasta ese momento no propiamente la virtud. Ahí entonces Dios empieza a hacer de las suyas, literalmente hablando, en el corazón de Agustín. Hay un texto de Pablo a los Romanos que le toca muchísimo a él en relación a los discursos o a las homilías que hace San Ambrosio, y es la carta a los Romanos en el capítulo 13, versículo 13. Dice Pablo, leo textualmente:
no en comilonas ni en borracheras, sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Digamos, muy resumida la perícopa, pero esto le queda aquí en la cabeza a Agustín, le remuerde de alguna manera la conciencia y aprovecha a Dios para empezar a fortalecer en él el deseo de convertirse y de adherir a la fe cristiana, por la cual su madre se desbordaba y, mejor dicho, hacía oraciones, sacrificios, todo lo que podamos imaginar. Ahora ya ha pasado muchísimo tiempo, Cartago, Roma, Milán, ya San Agustín o Agustín, hasta ese momento tiene 32 años. Él continúa dando clases, pero ya decide dar un paso radical en su vida y es abandonar la enseñanza. Entonces, ¿qué hace? Se va con sus amigos a una finca famosa en la vida de San Agustín, Casiciaco, que eso la va a nombrar varias veces en su famoso texto de las confesiones, y ahí empieza a compartir. Saludos, José Ignacio, un saludo especial para José Ignacio, que acaba de entrar aquí también a la reunión. Ahí empieza a hacer sus primeros pinitos a manera de vida religiosa, y sucede algo maravilloso, la mejor noticia hasta ese momento para su madre. En el año 387, San Agustín, en la Pascua del año 387, recibe el bautismo por manos o de manos del obispo de Milán, San Ambrosio. Ahí sí que el propio San Agustín lo va a decir, es su segundo nacimiento, el nacimiento a la vida terrena, a la vida biológica. Después viene este nacimiento para la santidad, su conversión, y después el nacimiento para la vida eterna, que es el momento de su muerte. Entonces, a partir de este año 387 ya es un Agustín que podemos tomarlo en un sentido totalmente evolucionado a partir de todo ese trayecto que había realizado hasta el momento. Y ahí se convierte propiamente en un monje, en un hombre de una vida entregada a Dios. Durante todo ese tiempo empieza a escribir obras impresionantes al respecto de la Santísima Trinidad, apologías, o sea, escritos en defensa de la religión cristiana. Recordemos que nosotros tenemos los padres de la Iglesia y tenemos los doctores de la Iglesia. San Agustín, además de ser uno de los padres de la Iglesia de Occidente, uno de los 4 padres de la Iglesia de Occidente, es también uno de los tantos doctores de la Iglesia, por sus aportes, obviamente, a todas las reflexiones teológicas que hizo, pero sobre todo y principalmente por su virtud. Entonces se convierte en un punto de referencia en Occidente, en lo que tiene que ver con las explicitaciones teológicas. Y ahí empieza a escribir las grandes obras. Para mí, pues digamos específicamente serían 2 grandes obras dentro de el listado inmenso que tiene de obras. Son alrededor de unas 124 obras, ¿no? Y ahí podemos contar libros, compendios, cartas o epístolas, o sea, un hombre que escribió durante toda su vida. Pero como síntesis de su vida y de su obra, podemos considerar las confesiones y sus escritos sobre la Santísima Trinidad. Hay también unas meditaciones que escribe muy bonitas, o que se le atribuyen más bien, porque hay algunas obras que no se tiene certeza que él escribió, pero por lo menos se atribuye a que tuvieron influencia de él, o fue escrita por uno de sus discípulos más cercanos. 2 de los grandes amigos que él tuvo desde muy joven fueron Alipio, su gran amigo Alipio, y Posidio, que Posidio llegó a ser obispo y llegó a ser uno de los primeros biógrafos de San Agustín. Pero autobiografía y conocimiento al respecto de la vida de él la encontramos en Confesiones. Este libro recomendadísimo para que saquemos un tiempo en cualquier momento y lo leamos un poco, porque son unos textos de verdad que muy, muy bonitos y muy especiales. Bueno, siendo ya sacerdote, a los 2 años de la conversión es ordenado sacerdote, y a los pocos años ya es consagrado obispo. O sea, literalmente fue así. O sea, él llegando a Hipona, que empezó a hacer varios viajes, era un hombre ya famoso, se empezó a hacer popular la noticia de ese gran Agustín, ¿no? Que se había formado en Cartago y que había sido profesor en Roma y en Milán, que tuvo contacto con San Ambrosio. Llegó un momento en Hipona y de ahí no lo dejaron salir, y así, obligado,
con todas las letras, lo consagraron obispo de Hipona. Siempre acompañado por su madre, quien entrega su vida dedicada totalmente a la oración por la perseverancia ya de su hijo, porque la gran alegría para ella se vio consolidada, ¿no? Su hijo era bautizado y ya era creyente. Entonces, uno de los textos que yo escogí para compartir con ustedes el día de hoy, después de esta pequeña introducción al respecto de la vida de San Agustín, es una de las obras que se le atribuyen a él y que tiene que ver con las meditaciones. Este texto debe haber sido escrito al final de la vida de San Agustín. Es una meditación que él hace. Hay una oración muy bonita que él hace al inicio, que es para extirpar los vicios y obtener las virtudes, en un lenguaje muy claro, muy sólido y muy académico, con mucho sustento doctrinal. Y hay otro texto muy bonito que hay sobre el sermón que él tiene sobre la disciplina cristiana. Yo quiero comenzar rápidamente por la oración de San Agustín, que me va a limitar a leer un trechito nomás porque tenía facilidades para escribir, hay que decirlo, pero miremos solo para sentir el tono o el perfume del espíritu de San Agustín. Yo creo que es necesario entrar en estos detalles de sus textos, ¿no? Eso es lo que podríamos decir académicamente como una hermenéutica o una exégesis de sus textos. Dice San Agustín en esta oración: Señor Dios mío, haz que mi corazón te desee y te busque deseándote, te encuentre buscándote, te ame encontrándote, y amándote sea redimido de mis males y no recaiga en los pecados perdonados. Miren solo este inicio, o sea, si uno le hace un estudio pormenorizado a este texto, de aquí sale una tesis, sale no sé cuántos artículos académicos, cuántas homilías en una fiesta de San Agustín. Escuchen por favor de nuevo y saquemos ese perfume de este texto. Dice: Señor Dios mío, haz que mi corazón te desee. Entonces va por pasos, va como por escalones. Está muy ligado a la misma reflexión, a la misma meditación que hace Santa Teresa la Grande a la hora de hablar de las famosas moradas. Señor mío, haz que mi corazón te desee y te busque deseándote y te encuentre buscándote, para cada vez más arriba y entrando más en esa maravilla que es Dios. Te ame encontrándote y amándote sea redimido de mis males y no recaiga en los pecados perdonados. Inspira, Dios mío, a mi corazón la penitencia, a mi espíritu la contrición, a mis ojos el torrente de las lágrimas, a mis manos la generosidad de la limosna. Señor, Rey mío, extingue en mí los deseos de la carne y enciende el fuego de tu amor. Redentor mío, expulsa de mí el espíritu de soberbia y concédeme propicio el tesoro de tu humildad. Salvador mío, aleja de mí el furor de la ira y otórgame benigno el sereno espíritu de la paciencia. Creador mío, arranca de mí el rencor del alma y otórgame, Señor, la dulzura de un alma mansa. Concédeme, Padre clementísimo, una fe sólida, una esperanza bien ordenada, una caridad permanente. Señor, mi guía soberana, aleja de mí la vanidad, la inconstancia de la mente, la divagación del corazón, la ligereza del lenguaje, el orgullo de la vista, la glotonería del vientre, todo ultraje contra el prójimo, los pecados de detracción, el afán de la curiosidad malsana, el deseo de las riquezas, la usurpación de las dignidades, el apetito de la vanagloria, el mal de la hipocresía, la vergüenza de la adulación, el ardor de la avaricia, el orín de la envidia y la muerte de la blasfemia. Miren ustedes qué bonito, o sea, él nombra ahí las virtudes, ¿no? Fe, esperanza y caridad, las virtudes teologales, y va mostrando también los vicios que más aquejan o que más comúnmente
aquejan al alma humana. O sea, es una radiografía de la vida espiritual impresionante. Y más adelante termino con este último parrafito de la oración de San Agustín. Líbrame, Creador mío, de toda temeridad, de la pertinacia, la inquietud, la ociosidad, la somnolencia y la pereza, la pesadez del espíritu. Bueno, arranca en nosotros, Señor. Mire lo que le puede dar al espíritu: somnolencia, pereza y pesadez. Arranca de mí la ceguedad del corazón, la obstinación en mis opiniones, la crueldad de las costumbres, la desobediencia de los preceptos del bien y la resistencia a los buenos consejos. Aparta de mí también la intemperancia del lenguaje, todo lo que pueda violar los derechos de los pobres y de los débiles, toda calumnia contra los inocentes, toda negligencia contra mis súbditos, toda iniquidad contra mis domésticos, toda ingratitud contra mis amigos y toda dureza respecto de mi prójimo. Díganme si hasta ahí no sienten ustedes la belleza del lenguaje de él, que no es simplemente un gran literato que se sentó a escribir bonito para que leyeran bonito y le echaran flores, porque es un autor que escribe cosas bonitas, sino que él está leyendo en su interior lo que Dios le va diciendo. Y ahí está el éxito de la teología y de la filosofía de San Agustín. El gran legado de San Agustín es ese. Más que la inteligencia que brilla en sus escritos, es la mística y la espiritualidad que brilla en sus escritos. Y a partir de esa unión íntima interior con Dios, interior que él tiene con Dios, es que salen a relucir y él puede explicitar todas estas maravillas que leemos, por ejemplo, aquí. Esto es una oración. O sea, seguramente, y este texto que es uno de los atribuidos a él, puede ser que él de puño y letra no lo haya escrito. De pronto algún discípulo escuchándolo en sus meditaciones a la noche, al terminar el día, o en la mañana a encomendarse al Señor, a su ángel de la guarda y al alma y la protección de su madre, Santa Mónica, y la protección de Nuestra Señora, etc. Pero es un texto que da mucho a conocer al respecto de ese espíritu tan fino y tan perfeccionista en el buen sentido de la palabra, tan escrupuloso también en el buen sentido de la palabra, de un hombre como este que dividió la historia del pensamiento en Occidente, el gran San Agustín, repito, padre de la Iglesia y doctor de la Iglesia. ¿Algún comentario sobre este texto? ¿Algo para socializar, que les haya gustado más, o algo que les haya inspirado en el momento en que escucharon la oración? Bueno, si no es por palabras, pueden escribir también en el chat y dicen alguna cosita. Pero es muy lindo, es muy bonito. Bueno, y como el tiempo huye irreparablemente, entonces yo dejo por aquí la oración. Se la voy a colocar en el chat para que cuando quieran le den una miradita y la leen toda, porque no es el caso ahora, no era lo que quería propiamente compartir con ustedes. Ahí va la oración, se las dejé en el chat. Vamos entonces a hacer un ejercicio de reflexión sobre este texto, que es una homilía de San Agustín al respecto de la disciplina cristiana. Y aquí entramos todos, porque el pueblo fiel en la Iglesia, muy bien definido por el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, la Gaudium et Spes también cita esto claramente, como la Iglesia, el pueblo de Dios, somos todos, religiosos y no religiosos, clérigos y no clérigos, nosotros, laicos, y dentro de los laicos consagrados y los laicos que no son consagrados, pero que participan de alguna manera del apostolado y de la evangelización que hace la Iglesia, en este caso la parroquia. Entonces este texto es muy bonito y les digo, lo que les comentaba ahora debe ser escrito a mediados del siglo IV, y ustedes van a ver cómo el texto está finamente construido para dejar cuál es nuestro compromiso dentro de la Iglesia, para responderle a ese llamado o a esa vocación que Dios nos da, que es el llamado a la santidad, dice San Agustín. Entonces tiene muy bien organizado el sermón. Seguramente cuando iba a hacer la homilía preparaba el texto, leía algunos autores. Esto es algo que se me pasó a decir en el inicio, en el preámbulo, es que uno de los grandes méritos de San Agustín es que él cogió esos textos de los neoplatónicos, esas corrientes filosóficas posteriores
sea, más bien contemporáneas. Siglo segundo, siglo tercero, aparece un personaje de fama y de renombre que escribe una obra llamada Las Eneadas. Es Plotino, es un neoplatónico, o sea, se hace una lectura de todos esos textos de ese filósofo, ¿no? Filósofo de la antigüedad, lo hemos escuchado mucho, de Platón. Ahora Plotino hace una relectura de esos textos y tiene una serie de reflexiones muy interesantes, pero que son reflexiones hechas por un pagano, o sea, un hombre que no conoce la revelación, no conoce la Sagrada Escritura. Esos textos escritos por Plotino llegan a las manos de San Agustín. San Agustín se enriquece con ese esfuerzo natural que hace Plotino para darle explicación a lo visible y a lo invisible, porque inclusive habla de algo a manera de Dios, lo que él llama de uno, lo llama Plotino. ¿Cuál es el mérito de Agustín? Es coger todo ese pensamiento griego y enriquecerlo con las reflexiones cristianas, bautizar esos pensamientos de los griegos. Y cuando uno lee los textos de San Agustín y ya ha leído algo de los textos griegos, uno dice, increíble cómo la teología completa lo que la filosofía no alcanzó a responder sobre la existencia al hombre. Y es el trabajo específico que hace San Agustín, darle una explicación a la existencia del hombre. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y para dónde voy? Esas son las preguntas que el hombre siempre se va a hacer en todas las épocas históricas. Miren aquí, por ejemplo, al respecto del vivir. Cuando yo hablo de la ética bajo la visión de los griegos, yo puedo definir la ética como el arte, perdón, ¿aló? ¿Alguien preguntó algo? No. Cuando yo hablo de la ética, es una reflexión al respecto de algunas normas morales o del comportamiento del hombre, ¿cierto? ¿Y qué termina siendo la moral? Un conjunto de normas que me van a mostrar a mí cómo vivir bien. Entonces, San Agustín lo emplea muy bien, esa estructura la emplea dentro de esta familia. Miren lo que dice San Agustín. Aprende a vivir bien para llegar a vivir siempre. ¿A qué se está refiriendo aquí? A la vida eterna. O sea, es una, ya de comienzo es una riqueza impresionante. Repito, aprender a vivir bien para llegar a vivir siempre. ¿Dónde aprendo yo a vivir bien? En esta vida terrena. Eso termina siendo una escuela. Nuestra vida terrena es una escuela para vivir bien. Y viviendo bien aquí, ¿me preparo para qué? Ahí mismo lo dice. Para vivir siempre. Ese vivir siempre tiene una referencia entonces a la eternidad. Y ahora empieza a desdoblar mucho más ese pensamiento y dice, nos ha dicho la palabra de Dios en la Escritura, tomado de, esta es la carta de Santiago, dice, aceptar la disciplina en la casa de la disciplina. Disciplina viene del latín dicendo, casa de la disciplina es la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que aquí se aprende y por qué se aprende? ¿Quiénes son los que aprenden y por qué se aprende? Aquí a qué se viene a aprender, dice San Agustín aquí. ¿A qué venimos nosotros a la tierra? ¿A aprender qué? Dice él, aprender a vivir bien. Y para esto se aprende a vivir bien, para llegar a vivir siempre, la vida eterna. ¿Aprenden quiénes? Los cristianos. ¿Quién es el que enseña? Cristo. Entonces, dice él, muy sencillo. Entonces, atended a lo que os diga en pocas palabras, según me lo inspire el Señor. Entonces, él como maestro ve su obligación de enseñar al pueblo, pero está enseñando en nombre de quién. La enseñanza de él no es solamente intelectual, no es mucho más. Va para enriquecer y transformar el espíritu. Dice, ¿qué es lo primero que me inspira el Señor? Que explique qué es vivir bien. Lo segundo, ¿cuál es el premio de una vida buena? Lo tercero, ¿quiénes son los verdaderos cristianos? Y lo cuarto, ¿quién es el maestro verdadero? Ya nosotros podemos ir respondiendo a eso. Todos estamos en la casa de la disciplina. Entonces, imaginémonos que todos en la iglesia católica, siendo bautizados, estamos en esa casa, en la casa de la disciplina. Pero la disciplina, ¿qué es? Son esa serie de, no solamente normas, no, son una serie de experiencias que aprendemos para vivir bien, ¿no? Porque quien es un indisciplinado no vive bien porque no está acatando las normas. Ahora, aquí hay una serie de normas dentro de nuestra comunidad cristiana que no son impuestas, no.
las normas que nos da la iglesia, y podemos pensar en los 10 mandamientos, que son, digamos, puntos de referencia máximos revelados en el Antiguo Testamento, pero que no son del todo una novedad para el hombre, no. Es simplemente una explicitación clara y definida de lo que el hombre lleva ya en su conciencia. O sea, bautizado o no, esos 10 mandamientos aparecen ahí, en el corazón del hombre. Entonces, son una clave esos 10 mandamientos, además de otra serie de consejos que nos da la iglesia y que ha ido desarrollando y explicitando a lo largo de 2000 años de crecimiento y de enriquecimiento. Eso nos da a nosotros unos tips o un direccionamiento especial para poder vivir mucho mejor, vivir bien acá y después, como claramente lo dice Agustín, vivir para siempre, o sea, para la eternidad. ¿Qué continúa aquí diciendo San Agustín en su homilía? Todos estamos en la casa de la disciplina, pero muchos no quieren tener disciplina. Nosotros nos quedaría fácil mirar aquí al prójimo, al del lado, pensar ahí mismo en fulano o sutano, pero aquí lo que nos pide Agustín es que nos miremos a nosotros mismos. Y lo que es más perverso, dice San Agustín, no quieren tener disciplina ni siquiera en la misma casa de la disciplina. O sea, que algunos fuera de la comunidad cristiana no sean fieles a la conciencia, ¿cierto? A esa ley natural. No es que lo tengamos que dejar pasar, pero es más comprensible de que suceda en ellos dejarse llevar por sus debilidades, de que suceda en nosotros que vivimos en esa casa de la disciplina, en esa casa que recibió por revelación esos tips para poder vivir bien acá y vivir para siempre. Dice entonces más adelante: entonces aquellos en quienes no es estéril la palabra de Dios son los que tienen un corazón de oro. Quieren tener el corazón de oro, hacerlo brillar, robustecerlo y fortalecerlo. Escuche y coloque en práctica la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no sea estéril en nuestro corazón. Que no son como el camino donde los pájaros arrebatan la semilla cuando ha caído, que no son como el pedregal, donde la semilla no puede tener raíz profunda y aunque brota a tiempo, se seca en el estío. Que no son como el campo espinoso, donde la semilla, cuando ha germinado y ha comenzado a entallecer, es sofocada por la densidad de las zarzas, sino que son como la tierra buena para recibir la semilla y dar fruto. Recordad vosotros los que no sin razón entráis en la escuela de la disciplina, bautizados, y dentro de los bautizados empiezan a aparecer unos grupos más selectos. Más selectos es porque Dios les da más, pero les pide también más. Si yo estoy más cerca, por ejemplo, de las actividades de la parroquia, si yo estoy más involucrado en el apostolado, obviamente yo voy a conocer más y Dios me da la posibilidad de amar más también. Por lo tanto, Dios me va a pedir mayor compromiso. Entonces, cada uno dentro de esa casa de disciplina, está muy claro aquí en las palabras de Agustín, tenemos esa gracia de vivir bajo el amparo y la protección de Dios, de la gracia de Dios, enriquecidos y fortalecidos por esa gracia de Dios, pero también por estar más cerca del Señor,